Buenas noches, televidentes y seguidores. Estamos aquí en nuestro programa ya número 12. Fíjense en cómo el tiempo pasa tan rápido y ya estamos haciendo este tipo de contenido más o menos unos 3 meses. Continuamos hoy día con el programa de ESE Innovatec 360, el camino hacia el futuro empresarial, hacia tu empresa, la empresa del futuro. Como hemos venido tratando muchos temas de interés empresarial, pues obviamente hoy no podíamos quedarnos atrás en continuar sobre las estrategias y el impacto que tienen las tecnologías en la empresa, en tu negocio familiar, en tu negocio, en tu organización o en tu holding empresarial, porque hay muchas empresas que manejan holdings o grupos económicos y ahí la pregunta es, ¿qué hacemos con la información? ¿Hacia dónde va el futuro de cada uno de estos integrantes de mi grupo, de mi holding? ¿Cómo estamos manejando o cómo estamos incluyendo las tendencias tecnológicas para solucionar todo este tipo de problemas? Entonces, hoy continuamos con este tema apasionante de cómo las tecnologías impactan en la empresa y en las diversas áreas y especialmente en la parte comercial. Por eso teníamos el tema de la gestión comercial y las herramientas tecnológicas. La semana anterior tomamos un tema muy apasionante, muy desafiante, que en base a la historia se decía que habían ya aparecido desde los años 50, es el mundo del CRM, ¿sí? Es la relación que las empresas tienen con los clientes. ¿Qué tan cerca estoy yo de mi cliente? ¿Qué tanto conozco a mi cliente? ¿Qué tanto sé qué es lo que ellos quieren? ¿Cuáles son sus preferencias? Si mi empresa es una empresa de ropa, ¿cuál es la tendencia del modelo de ropa para hombre, para mujer, para damas, para niños? Y dependiendo de las edades. Pues no es lo mismo saber las intenciones de una niña entre 12, 13, 14 y 15 años de sus gustos y sus preferencias que hacer ropa para una persona adulta, quizá de 60, de 70 años o asimismo en los diferentes rangos. Entonces, ¿qué tanto yo conozco al cliente? ¿Cómo hago para conocer al cliente? Incluimos en este concepto el tema de las herramientas de la gestión comercial y la parte tecnológica. Y ahí hablamos mucho sobre el CRM. Este tema de la relación con el cliente es muy amplio y existen un montón de opciones y de posibilidades, algunas aplicaciones y conocer cada una de ellas es un tema muy desafiante. Por lo cual, ESE Innovatec va a ser un programa dedicado específicamente a realizar masterclass tanto de IA, que ya habíamos hablado con Juan Diego, recuerden el manejo de la inteligencia artificial en las diferentes áreas, crear estas masterclass e ir dando tips cada semana. Entonces, hoy vamos a dejar estas masterclass con respecto a lo que es el CRM pendientes para trabajar con nuestros especialistas, que era Andreita Zambrano, y también especialistas en herramientas de Bitrix, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a seguirles dando estas pastillas. ¿Cuál es otra herramienta que me permite a mí conocer a mi cliente, saber el estado no solamente de la parte comercial, sino de toda la organización? Y habíamos también hablado de herramientas de Business Intelligence, ¿sí? Entonces, estas herramientas de Business Intelligence integra una gran cantidad de datos y se hablaron ya de temas desde hace algún tiempo sobre la Big Data. Recuerden que a lo largo de todas las masterclass que vamos haciendo, hablamos de temas o palabras en común, la Big Data, la tendencia, el impacto, el CRM, el ERP, el BI, sí, son temas que se van a ir repitiendo, pero como son herramientas de tecnología de impacto en este momento, pues vamos a seguir hablando de ellas. Entonces, ¿cómo el Business Intelligence se integra con el ERP? ¿Cómo el Business Intelligence se integra con el CRM para que yo conozca qué es lo que quiere mi cliente? ¿Qué tipo de ropa quiere usar? ¿Qué tipo de auto quiere comprar? ¿Qué tipo de bebida les gusta a los deportistas, a los ciclistas, a los nadadores? O sea, nos vamos especializando. Asimismo, en la parte de educación,
qué tipo de herramientas permiten tanto a los colegios como universidades saber cuáles serán sus posibles estudiantes o hacia qué segmento dirigir mi estrategia para publicar un marketing estratégico para captar, qué sé yo, si vamos a hacer un segmento de maestrías. ¿Cuál es la maestría que más esté en boga? Entonces, ¿cómo yo voy a saber esto si yo no tengo datos, si yo no analizo los datos, si no contengo una fuente de información y creo, bueno, hablando un poco tecnológicamente y utilizando términos técnicos, creo un warehouse de información? ¿Qué es un warehouse de información? Es una gran base de datos con lo que yo necesito analizar. Entonces, si estoy especializada, si mi área es la parte comercial, entonces, ¿qué voy a reunir? Información de la parte comercial, con diferentes factores, con diferentes inputs o con diferentes, se llaman estos indicadores, tantos cualitativos como cuantitativos. Entonces, un indicador va a ser el sector demográfico, en qué lugar quiero yo hacer la estrategia de ventas, a qué tipo de clientes, como le dije, voy a llegar, si a hombres, si a mujeres, si a niños, en la zona centro, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Ibarra. Entonces, yo voy empezando a crear mi gran bodega de información. ¿Con qué datos? Pues me imaginaría en este momento, digo, pues qué datos, ¿no? Entonces todo esto vamos a tratar en este segmento o en esta masterclass de cómo impactan las herramientas de tecnología y en este caso puntual el Business Intelligence en los negocios, ¿no? Y en la estrategia tanto de la organización cuanto de las diferentes áreas, sea comercial, sea financiera, sea de logística y reposición de inventarios, entrega del suministro y capacitación, el área de importaciones, en el área de gestión y cobranzas para saber cómo va mi cartera, la salud de mi cartera, la edad de mi cartera, para hacer predicciones de indicadores de cumplimientos y demás. Entonces, yo voy a focalizar cada una de las áreas que me interesan analizar, desde luego. Entonces, como vamos a hablar del Business Intelligence, pues un poquito de historia nunca hace mal, ¿no? Saber cuándo inició. Y todos creeríamos que, wow, estas herramientas son que aparecen ahorita, en el boom del año 2020, sí, que recién están sonando con un poquito más de fuerza, diría yo, ¿no? Pero no es así. Y hemos querido incluir un tema de historia, si se dan cuenta a lo largo de nuestros programas, para que vayamos analizando y vayamos pensando el gran impacto que tienen cada una de las tecnologías. Recuerden que en inteligencia artificial veíamos que el boom de la inteligencia artificial quizá apareció en el 2010, pero sus inicios se dieron desde los años 1950. Entonces, por ahí mismo hemos ido investigando y analizando y vemos que también los CRMs, que los ERPs tienen en esas mismas fechas, están coincidiendo cuando dan sus primeros inicios con sus primeras recopilaciones de datos, con sus primeros conceptos de crear centros de datos y luego estos ya van evolucionando. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Con el fin de analizar la información de acuerdo al segmento al que corresponda. Entonces vemos que sus primeros inicios en lo que es centralización de datos, en el concepto de la centralización como tal, está en la década de los 50, que han ido evolucionando poco a poco. En cada tiempo aparecen más implementaciones. Existieron un sinnúmero de herramientas para hacer análisis de datos. Pues yo diría que una de las primeras herramientas que aparecieron para hacer algo de análisis de datos es el Lotus 123 o también de alguna forma el QPro 4.0, creo que por ahí existía esa versión, luego fue evolucionando y las herramientas de Microsoft sacaron la hoja electrónica que de alguna forma, cuando manejamos datos, cuando manejamos tablas dinámicas, cuando manejamos macheo de información, de alguna forma también son inicios de lo que es análisis de los datos, ¿no? De generar esas grandes bodegas de datos a través de hojas electrónicas. Entonces luego aparece el boom en la década del 2010, el boom del concepto de la Big Data.
La Big Data, en donde se va a centralizar grandes cantidades de información, por ejemplo, a nivel del sector bancario, a nivel del sector cooperativo, a nivel industrial, ¿dónde están los datos? ¿No? Siempre hablábamos de nuestros referentes a nivel internacional, Amazon, Facebook, Twitter, Instagram como redes, pero estas redes por detrás, ¿qué tienen? Estas redes por detrás lo que tienen es información. Lo que tienen son datos de quienes, obviamente de los seguidores, ¿no? De quienes están registrados en esta gran red social como es el Facebook. Detrás de eso hay una gran cantidad de datos que a la larga luego de esto nosotros, ¿qué hacemos con eso? Se llama, hablando técnicamente, mineo de datos, ¿sí? Porque voy identificando a cada uno de mis seguidores en sus diferentes redes para ver sus tendencias. Entonces, ahí un poco aparece el concepto de la Big Data y de la gran centralización de información. Pero la tecnología nunca se detiene, al igual que las diferentes áreas en medicina, las investigaciones científicas para tal o cual proceso quirúrgico, que tiene que ir todo el tiempo en camino acelerado, en pasos agigantados, para descubrir nuevas aplicaciones. Lo mismo ocurre con la llegada del BI. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Que antes las personas comunes y silvestres, digámoslo así, que no se especializaban en tecnología, no podían quizá construir sus propios paneles. Pero, ojo, el señor Bill Gates, que es uno de los que de alguna manera siempre está pensando en cubrir el mercado a nivel global, a nivel macro, no a nivel como de segmentos, ¿no? En la época de la pandemia hizo las tomas de cómo el coronavirus iba creciendo y se iba posicionando. Ustedes recordarán que habían mapas de posicionamiento en qué lugares se están contagiando más y en qué lugares están contagiando menos, que cuántos mueren, cuántos viven, cómo está el virus, que el calor, que tal. Entonces eso se dio un boom con el Power BI, que es una herramienta que cobró, digamos, de alguna forma sentido a nivel macro, de fácil uso y de fácil interpretación. Entonces, ¿cómo sacaban estos dashboards? ¿Cómo sacaban estos indicadores? ¿Cómo sacaban estos medidores? Utilizando los inputs de información de los hospitales, de las ciudades a nivel nacional, por continentes, por países, por zonas geográficas, frío, calor y demás, y todo eso se iba poblando y prácticamente se generaron aplicaciones en donde se registraban fácilmente las personas que estaban contagiadas y las que iban, en este caso, generando los decesos. Y ahí recién ya se pone, de alguna forma, diría yo, el Power BI en la mente de los consumidores. ¿Cómo están haciendo todo esto? O sea, decimos ahora, ¿cómo tenemos tan rápida la información? Entonces Microsoft saca esta herramienta de uso de propósito específico, en este caso para análisis de data, y lo más grandioso, ojo que no es la única herramienta, vamos a hablar también de otras. Lo más grandioso que se da en la época del 2020, justo en la pandemia, es que estas aplicaciones no necesariamente tienen que ser desarrolladas por un experto, o sea, por alguien que específicamente sea de tecnología, sino que una persona con conocimientos de Excel, que maneja bien lo que es el tema de tablas dinámicas, el tema de datos, matrices, joins de información, cruces de información, puede construir sus propios paneles. Entonces la evolución se va dando poco a poco, pero el boom del uso de las herramientas de BI ya en forma general se podría decir que se da en la década del 2020. Y desde ahí no se ha detenido. Desde ahí han habido muchas más evoluciones y hasta el día de hoy, pues hay algunas herramientas que nos permiten hacer análisis de datos. Entonces, les podríamos también decir que dentro de las herramientas que conocemos hay una infinidad, las que más en el mercado se venden o las que más llegan a posicionarse un poco por sus costos. En este momento se podría decir que es Microsoft de Power BI, que es la que está dentro del cuadrante de Gartner, dentro de los primeros posicionamientos. Existen otras herramientas también de análisis de datos como es de SAP,
de Oracle mismo tiene su propia herramienta para hacer análisis de datos y otras herramientas más que se van incursionando en el mercado. Pero bueno, de ahí nos quedamos nosotros con las que podamos manejar más fácilmente y que podamos darles a nuestros clientes funcionalidades que puedan ellos implementarlo a costos que puedan ser accesibles a clientes pequeños, medianos o grandes, y también que puedan ser fáciles de utilizar en cualquier dispositivo móvil y además en cualquier parte del mundo, ¿no? Por eso se crean las grandes bodegas de información, que estos se suben a un cloud, a la nube, y esto está disponible en cualquier momento. Entonces, con un poquito de este preámbulo de la información, queremos también indicar qué impacto ha tenido el BI en las empresas, ¿sí? ¿Cómo nos impacta el BI en la empresa? ¿De qué manera hace que esto sea más fácil para mí? ¿De qué manera hace que esto sea más ágil? ¿Sí? ¿En qué áreas o en qué aristas de la organización se impacta? Pues recuerden que al hablar de datos aplica este tema a cualquier área. ¿Y cómo nos ayuda? Pues si yo tengo mis datos, facilita la toma de decisiones. Si yo tengo un dashboard de información en donde me indique que la situación financiera de la empresa está generando pérdidas por un rubro X, en un sector X, en un país, en una cliente X, en un producto X, ¿qué pasa? Yo puedo tomar decisiones inmediatamente, ¿sí? Ahí las decisiones son en caliente, no en frío, cuando ya todo ha sucedido, cuando todo ha pasado. Por eso se llaman decisiones en caliente y decisiones en ese momento, que yo puedo decir, wow, ¿qué está pasando en esta zona, con este cliente, con este producto? Estoy teniendo una baja rentabilidad, estoy vendiendo, aparte que tengo una baja rentabilidad, estoy vendiendo a crédito, y la recuperación es a 180 días. Entonces yo puedo tomar decisiones inmediatamente desde el análisis de los datos. Pero obviamente eso me llega a pensar qué pasa con la situación en este caso de mi cliente, del producto, cómo está impactando, a lo mejor el servicio postventa, a lo mejor el seguimiento que le dé no está siendo bueno. Entonces me ayuda a tomar decisiones en el momento, en el área en el cual la persona esté encargada para hacer análisis de sus datos, ¿sí? Y obviamente también podemos hacer proyecciones. ¿Qué más, de qué otra forma puede impactar las herramientas de tecnología? En realidad, todas las herramientas de tecnología van a impactar en la empresa, ¿sí? Hablábamos así mismo, si miramos un poco las coincidencias entre la IA, entre el CRM, entre el ERP y entre el BI, todas hablan de términos como optimización de recursos, ¿sí? Al hacer actividades repetitivas por el ser humano, ¿qué pasa? Que yo estoy asignando un sueldo a una persona que se está demorando 3 horas en construir una matriz para saber qué pasa con el informe de ventas, ¿sí? Entonces, si yo optimizo los procesos en donde tenga un dashboard que inmediatamente en línea me despliegue cuál es la salud de mi área comercial, cuál es la salud del área financiera, cuál es la salud del área de logística, cuál es la salud de mi stock de inventarios, entonces es en ese momento, ya no estoy teniendo una persona para que me construya esta información a mano, en un cuadernito, en el Excel, y que luego me diga qué es lo que está pasando para decir que un producto ya no se debe importar porque está en stock en bodega más de 3 meses, ¿sí? Entonces, con toda esta información tenemos también otros impactos en el que el BI pues ayuda en la empresa, ¿no? Por ejemplo, la visibilidad completa del negocio. ¿Qué tal tener unos dashboards con medidores de primera orden en un primer panel? La salud de la cartera, la salud financiera, la salud de mi inventario, la salud de mis cuentas por pagar en un solo dashboard. Que no tenga mayor contenido de información también porque recuerden que mucho estorba y poco suma. Entonces, dashboards indicados, organizados de tal forma que la pupila del ojo lo pueda leer rápidamente y que me dé información gerencial. Entonces, ahí yo ya me voy empezando a segmentar, ¿no? Hacia dónde quiero entregar la información. Pero sí, yo puedo tener en una sola pantalla todos estos indicadores, ¿sí?
Entonces, para terminar esta primera sección, que es rapidísimo acá el tiempo, vamos a hablar también de la predicción y la planificación. Pues les dejamos con esta inquietud, agradecemos a Extreme Televisión Digital que nos permite estos espacios y regresamos en breve con más contenido de lo que es el Business Intelligence.